Estás escuchando Leer para contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Jesús Terrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Leer para contarlo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu casa. No, que va, gracias a ti por aceptar la llamada, ¿no? Como se decía antes en la radio, y la videollamada en este caso. Gracias por haber venido a charlar de libros y por haber aceptado la invitación. La verdad que me hace mucha ilusión porque te sigo bastante. Pues ahora en la newsletter que escribes semanalmente, y bueno, también en los podcasts en los que has aparecido, que has estado en algunos de los podcasts que más escucho, y la verdad que pues me hace bastante ilusión que estés hoy aquí, así que pues eso, te doy las gracias y nada, vamos a charlar de libros, porque aparte de tú ser periodista, escritor, tener una agencia, hacer un montón de cosas bien, que ya haces, también eres lector y vienes a recomendarnos un libro muy interesante de un autor que ya hemos conocido aquí por Miguel Ángel Hernández, que es Emmanuel Carrer, pero que bueno, es otro librazo de Carrer, que bueno, cuéntanos qué libro es primero y por qué lo has elegido. Sí, bueno, antes de decirlo, para crear un poquito así de suspense, que siempre está bien. Antes que... Es una reflexión interesante. Yo, mucho antes que escritor, yo me considero lector, muchísimo antes. Y creo que, al menos en mi vida, es mucho más importante. Sin escribir, creo que a lo mejor podría vivir, probablemente, pero sin leer, desde luego que no. Entonces, muchísimo antes lector que escritor, así que es un lujo estar en este podcast porque va justo sobre esto, ¿no? Y sí, cuando me lo comentaste, elegí Yoga, de Emmanuel Carrer, efectivamente, y que no es su último libro, que creo que acaba de publicar justo a una hora, o se va a publicar justo el mes que viene, dentro de 2 meses. Y ha sido el libro de este año, ha sido el libro para mí de este verano. Yo con la literatura, me pasa igual con el cine o con otras actividades artísticas, culturales, soy tremendamente poco nostálgico y siempre tengo en la mente lo último que me ha emocionado, digamos. Y Yoga me ha parecido una cosa tremenda, uno de los libros de mi vida, sí, en plan titular gordo, y una de esas obras que no pasa tanto, que te cambia. Sí, Carrer no deja casi indiferente a nadie, ¿no? Sí, no, pero más allá de su... Yo me había leído de él solo Limonov, y estoy con Vidas ajenas también ahora, y con El adversario, porque ahora quiero saber más. Pero es un libro que tiene una cosa interesantísima para los que escribimos, y es que es un libro que cambia muchísimo. O sea, que empieza de una manera y tengo la sensación de que no estaba planeado. Y por las muchas entrevistas que he leído sobre él, o sea, es un libro que refleja mucho, es un libro de transformación, que refleja una transformación personal, íntima. Y eso me parece fascinante. Me parece fascinante y tremendamente valiente. Entonces, y si conectas con su transformación, que es lo que consigue la gran literatura, ¿no? Que conectes con ella, bueno, grande es una palabra que no me gusta, la literatura emocionante, ¿no? Es cuando conectas, te lleva en su viaje, sí, y de su viaje de transformación, y es tremendo, no acabas el libro igual que lo empiezas. Y además, en este caso, hablas de transformación y muy adecuada la palabra, ¿no?, para describir el libro, porque habla de un proceso, bueno, de un problema emocional, mental que él tiene, y cómo cómo va aprendiendo a convivir con ese problema. Y bueno, no es tanto, a lo mejor, como mucha gente puede pensar, no es un manual de yoga, ni mucho menos, pero No. bueno, tiene que ver ahí un poquito el yoga, es, digamos, un accesorio del libro. Cuéntanos un poquito, sin desvelar nada, de qué va, o cuáles son, pues, unas pinceladas de la trama del libro.
Que además es una Sí, experiencia el personal libro, que es del sí, autor. sí. Sí, el libro arranca, digamos, y asusta por eso, y me parece muy valiente el título precisamente por eso. Mm. Arranca con un, con el propio autor yendo a un retiro, el típico retiro que hay personas que se van pues, 2 semanas, que puede ser un poco lo que se hacía en Silos, ¿no? Que se van 2 semanas a meditar, o personas que se van 3 semanas a hacer yoga a un lugar. Entonces, Emmanuel se va un par de semanas a un pequeño lugar alejado, a refugiarse en sí mismo y a mejorar muchísimo su yoga y su meditación, digamos. Una cosa interesante que te plantea es que no es un acercamiento al yoga. Quiere decir que el tío ya se presenta como llevo 20 años meditando, llevo 20 años haciendo yoga, llevo 20 años haciendo esto. O sea, ojo con esa situación. Y, y a partir de ahí empieza un poco, no vamos a desvelar nada porque no se trata de eso, empieza un poco su descenso personal a los infiernos. Justo en ese retiro, justo mientras está en el retiro, sucede el atentado de Charlie Hebdo, que es la excusa para salir de allí, digamos. No voy a decir mucho más. Y sucede tanto el retiro como los atentados, no recuerdo los años exactamente, o sea, pero bueno, ahora lo podemos complementar. Mm. No fue hace tanto, o sea, ahora No, 5 años o algo así, ¿no? Puede creo ser. que un poquito O más, sea, pero yo por ahí recuerdo. sí. Sí, Vamos 5, a, 6, 7 años. vamos a confirmar, Eh, pero sí. Hay una cosa que a mí me parece aterradora y que me evoca mucho, y me parece emocionante del poder de la literatura, y es que él entra en este retiro siendo como un maestro de yoga y en un momento excepcional de su vida. O sea, es un escritor reconocido en todo el mundo, físicamente está bien, tiene sus cosillas, como tenemos todos, pero está bien, o sea, en plena facultad de sus emociones y de su conciencia. Mm. Eh, y sin embargo, una serie de circunstancias absolutamente emocionales le hacen derrumbarse por completo. Y a mí ese derrumbamiento o esa total deconstrucción de un ser humano, como cae, eh, ese es el grueso del libro, el 80%. Y para mí el mensaje, que lo he pensado mucho para esta charla, que por qué me ha impactado tanto, es el titular para mí es que nadie está a salvo. Sí, lo estaba pensando ahora mientras lo Simplemente, decías. Mm. sí, nadie. O Sí. sea, ni él, que es el escritor más popular de Francia, adoradísimo, sano, fuerte, en ese momento con una pareja, si no recuerdo mal, o sea, que está todo bien, con hijos, o sea, fantástico. Mm. Eh, si él cae, imagínate el resto. O sea, todos nos hemos visto en ese precipicio. O yo me he visto, yo he estado en ese precipicio también. Eh, y la valentía con la que narra ese desprendimiento, joder, eso es literatura. Y cómo te transmite, es que nadie lo está, ninguno estamos a salvo. Tú eres un escritor también bueno, muy cercano a lo emocional, ¿no? Eres capaz de tocar esa fibra de alguna forma. No sé qué opinión tienes al respecto de la dificultad que entraña, en el caso este de yoga, del libro de Carrer, la dificultad que entraña a hablar de este tipo de situaciones tan personales, y entiendo que la deconstrucción previa que tiene que sufrir uno, no ya durante el proceso, sino posteriormente, para poner en orden, al final, una vivencia personal es una experiencia que podemos vivir todos, pero de ahí a trasladarla a un libro, formar una historia que sea legible, que pueda ser llevada a las librerías, que no sirva simplemente como un diario de notas, eso es muy complicado, entiendo. Sí. ¿Qué dificultad entraña eso y cómo se hace realmente? No sé si es una pregunta demasiado
difícil, pero que me No, resulta... no. Creo que es interesante que tú, precisamente, que eres un escritor que yo Mm. sé que eres muy emocional, te leo y lo percibo. Creo que, bueno, pues tienes esa capacidad, ¿no? Y no sé si es realmente difícil. No, me encanta la pregunta, de verdad. Vamos a ir abajo. Estamos ahí Sí. en el fondo abisal. Yo creo que se juntan, en su caso, tres cosas. Déjame ponerme así como muy, Mm, muy ortodoxo. Por un lado, una obviedad, pero que hay que contarla, es un narrador excepcional. O sea, tiene todas las herramientas, o tiene muchísimas herramientas literarias, que es algo que yo he aprendido con el tiempo, que la literatura también es una caja de herramientas y, y él dispone de ellas para contar lo que quiere contar. mm, Eh, Luego, tiene una cosa eh, relativo a lo emocional que lo cuenta tanto este libro como en De vidas ajenas, lo que yo estaba leyendo, como en mucho artículo. Él es un articulista, escribe muchísimo artículo o sea, en periódicos, en revistas y demás. Y es que él está trabajadísimo a un nivel de psicoterapia psicoanalítica. O sea, lleva un arco recorrido de trabajo terapéutico larguísimo. Entonces, yo creo que sin ese trabajo es imposible escribir yoga. No se puede. Y luego, en tercer lugar, eh, es muy valiente. El, no quiero decir la expresión inglesa, que es como muy procaz, ¿no? mm. El guts, pero es tremendamente valiente, porque puedes tener las herramientas literarias para contar esto, puedes saber emocionalmente qué ha pasado, pero luego hay que contarlo y tienes que tener esa valentía o esa voluntad casi de suicidio literario, de decir, lo pongo todo aquí. O sea, y eso es envidiable. Es envidiable esa capacidad tener la sensación a veces de que no existe nadie para él. O sea, es como un personaje de una novela de Conan McCarthy. O sea, no hay nadie en el planeta, está solo, está Mm. escribiendo, le da igual. O sea, y esa... Eh, yo no era tan fan de Manuel, parezco aquí muy fan, pero no lo era tanto, ha sido este libro. Pero esa voluntad de desnudarse a costa de cualquier cosa, joder, es envidiable. Oye, ¿y recuerdas cómo llegaste tú a este libro? No sé si me lo has contado, si lo compraste, te lo recomendaron, fue por la novedad bueno, pues, la típica novedad del mes o cómo fue. Del mes, no, del No, año. fue... no, o sea, yo lo tenía situado en mi... Eva Serrano, el Círculo de Tiza, que es casi familia, es muy amiga además. A ella le gustaba mucho... Ella casi me obligó a leerme Limonov y, y yo tenía ahí yoga o sea, lo tenía ahí como, en fin, debería entrar en él. Pero este año en concreto, desde marzo o así, llevo como mucho trabajo de carpintería de mi siguiente proyecto literario y para mí era como quiero leerme esto para que me ayude, digamos. O sea, que ha sido placer de lector, pero Mm. también ha sido una de esos eh, obras o artefactos literarios que me han ayudado en mi proceso. O sea, que ha cumplido las dos. Me ha sido fantástico porque he disfrutado como lector y también me ha dado pistas o me ha ayudado como en la escalada, cuando hay un escalador que no puede avanzar porque no Sí. sabe dónde agarrar con el dedito, pues para mí me ha ayudado a salvar alguna roca que yo no podía. Mm. No sé si se puede contar, ¿cuándo tienes previsto ese segundo trabajo después de Nada Importa? Hmm. ¿Para cuándo más o menos tienes previsto sacarlo? Pues primavera, en mayo, supongo.
Mayo de 2023. Bueno, pues estaremos atentos. Y, al hilo de lo que mencionabas, yo te tengo catalogado también como un escritor que es capaz de, o eres ese tipo de escritor que es capaz de escribir muy bien y hacer conectar con el lector a través de lo personal y de lo cotidiano, bueno, pues de lo que nos rodea, que normalmente lo que no reparamos y hay una generación de escritores en España que sois capaces de hacer literatura con eso, ¿no? Y conectar con los lectores. Tú lo has conseguido, eh, pues, antes del libro y a posteriori también lo sigues haciendo. Y qué, o sea, mi pregunta es ¿cómo lo haces? Es decir, ¿cómo consigues hacer que un artículo sobre un hotel o sobre una cena o sobre una botella de vino o sobre, no sé, cualquier tipo de experiencia que vives un fin de semana, cómo consigues hacerla llegar a los lectores de una forma tan cercana, tan real y que bueno, pues hasta consigas caer bien para que te compartan en sus redes sociales y consigas... O sea, no sé cómo lo haces y me gustaría saberlo. Voy a tomar nota, primero vas contando y voy tomando nota. Pues, bueno, lo primero, gracias por la parte bonita. Eh, a ver, para empezar es muy, muy, muy diferente y un proyecto más, que no es mejor ni peor, ¿eh? Son dos proyectos diferentes. Más, o sea, un libro de una extensión media o una novela pues, el enfoque es completamente diferente, obviamente, a una pieza, a una columna. Vamos a llamarle columna, ¿no? Porque estamos cómodos con el formato de columna, que puede ser publicada en Vanity Fair o puede ser publicada en una carta que envío por email o puede ser. Entonces, el enfoque, al menos para mí, es completamente diferente y las herramientas y el trabajo es completamente diferente. Y, eh, y obviamente no lo puedo enfocar igual. Aquí me estás hablando más de esta segunda pieza más corta, entiendo yo. Mm. Y en este caso, al menos en mi caso, y yo creo, y cada escritor o cada escritora tendrá sus procesos y tendrá la manera en que tiene que trabajar, pero yo al menos, yo siempre he dicho que, o sea, para mí hay dos cosas fundamentales a la hora de mis piezas más cortas. Una es la literatura, que ya la hemos comentado, o sea, yo sin leer no podría escribir directamente. Y otra es la vida, o sea, que suena un poquito cursi y un poquito tal, pero es la verdad. O sea, yo si no viajo, si no vivo, si no salgo, si no voy a sitios, eh, si no vivo, me cuesta mucho escribir. O sea, necesito los sonidos del mundo y necesito estar en sitios, hablar con bartenders, tener conversaciones en Noruega, no sé, necesito vivir y tener otras sensaciones. Y mi escritura, mi literatura, que queda un poco pedante, pero es muy sinestésica, creo, y para mí es muy importante el lugar y la sensación donde estoy. Entonces, si no vivo, puff, si no vivo y no leo, no escribo. O sea, me noto como una planta que está apagándose. Y a partir de ahí, eh, yo siempre tengo una idea que quiero contar, siempre. Y la vida o la literatura para mí son herramientas. O sea, es la conversación que he tenido con Laura, mi mujer me lo dice mucho, me dice, joder, es que los escritores sois vampiros emocionales. O sea, has cogido una conversación, y es verdad, o sea, he cogido una conversación de ayer que tuve con la directora de un hotel en el lago de Como, he mentido y,
y he añadido 2 frases que no dijo. Dice, pero si no lo dijo. Digo, ya, da igual, no importa. O sea, yo quiero contar esto. O sea, y para mí la vida o la literatura para mí es como para un cocinero el pescado de la lonja. Son herramientas. Entonces, yo casi siempre sé lo que quiero contar. O sea, quiero mandar que puede ser un mensaje que sea erróneo, que sea un chorrada, que sea poco interesante, lo que quiera, pero sí que tengo claro qué quiero contar. Casi siempre. Y la vida y la literatura, o sea, lo que vivo esa semana, ese mes, voy... ya es un trabajo de carpintería y de artesano completamente, de a ver qué cojo de aquí, qué cojo de allá y qué herramientas puedo usar para que llegue esa idea. Pero ahí soy como muy... soy como un samurái, o sea, tengo muy claro, o sea, quiero contar esa idea. Y si algo no me ayuda a contarla, si no llega clara, lo quito. Si, no, si lo vivido no es experiencia suficiente, añado más. Pero el objetivo es que llegue la idea. ¿Y cómo fabricas ya que estamos hablando de rutinas de escritura, cómo fabricas el paquete alrededor de esa idea? No sé, ¿tienes un bloc de notas donde te haces el mapa mental, el dibujo alrededor de esa idea? ¿O vas conectando puntos? ¿O directamente te pones a escribir y cómo vaya saliendo? ¿O cómo es esa rutina de trabajo? Qué interesante. Aquí se me mezclan proyectos, porque claro, por un lado están las cartas, que son piezas literarias cortas, Mm. con el proyecto más largo, digamos, que también está sucediendo a la vez, y alguna colaboración con medios, o sea, son como 3 pistas, digamos, entonces, pero yo, por ejemplo, si yo leo ahora estoy con Fermín Herrero, que es un poeta que me gusta mucho, si yo veo un verso que me gusta mucho, lo apunto, o sea, entro en una especie de Notion que tengo, o sea, como un blog de notas, Mm. y voy apuntando referencias, poesías, versos, o sea, voy creándome un mood board de referencias que me emocionan, que tienen un significado especial por algo, que siempre con el autor, la editorial, en fin, demás. Y, y digamos que esas referencias absolutamente literarias se van mezclando con la vida, o sea, con viajes, con fotografías, con audios de entrevistas con personas. Y aquí la clave es cuando aparece la idea, que o sea, la idea puede aparecer un miércoles por la mañana desayunando, digamos. Es un trabajo en segundo plano. Entonces, cuando aparece, empieza a hacer una labor de conexión, digamos. Eso te pasará a ti también. O Mm. sea, aparece, vale, quiero contar esto. Y ahí empiezo sí, ahí empieza la artesanía, digamos. El trabajo de arquitectura casi, ¿no? De ir montando, vale, ¿cuáles son los cimientos de estos? ¿Dónde sucede? ¿Qué va a pasar? ¿Quién está? Eh, pero sí, yo hago mucha labor, pero esa labor eh, es muy de lector. O sea, para mí es inevitable si un párrafo o un libro me emociona, apuntarlo, no sé, tomar notas. Sea digital o sea manual, da igual. Eso ya eso ya son procesos. Pero, pero a mí me gusta almacenar, yo qué sé, cuando me leo un artículo, hubo uno de la semana pasada de Manuel Vicent, que se llamaba Las olas en El País, Mm. que me pareció memorable, o sea, memorable. Se lo escribí además, porque hablo con él a veces. Y lo guardé tal cual, o sea, lo copié tal cual y lo metí en eso que se llama inspiración. O sea, tengo como un tag dentro de mi programa de, de notas que se llama inspiración, que son artículos que está desde, yo qué sé, Leila Guerreiro, Karina Javois, Vicent, Manuel Alcántara. O sea, tengo artículos de crónicas de boxeo que me parecen
sea, obras de arte. Entonces voy, ese almacén de literatura emocionante, sea más larga o más corta, pues va creciendo. Para mí es como una alacena. Es como una alacena con la ventaja maravillosa de que no caducan, que es lo malo de la cocina. Bueno, si es conserva, se aguanta un poquito más. Si es conserva, pero la literatura no caduca. Joder, y eso es leí otro día un artículo de Alcántara sobre una crónica de, de un, de un combate de boxeo que era, joder, qué barbaridad. Era tremenda, maravillosa. Y eso es fantástico. Bueno, vamos a decirlo, aunque entiendo que el que esté aquí o quien esté aquí ya más o menos sabe quién eres y dónde puede leerte, pero escribes en Vanity Fair, en la revista Traveler, en tu newsletter Nada Importa, en Sí, Substack, que se pueden suscribir. Que ahora hablaremos de la newsletter y de sí, bueno, tu opinión sobre el formato, que te escuchaba el otro día sí. eh, hablar de eso. ¿Dónde más te puede leer la gente? Por lo Ahora dicho mismo ya todo, ¿no? está. O Falta, sea, sí, falta... sí, has hecho bien tu trabajo. Sí, pues te hablaba de memoria, porque la verdad es que no lo he abierto. A ver, estás por aquí. Bueno, GQ tampoco no lo hemos dicho. Sí, no, pero GQ o sea, es una revista donde tengo un montón de cariño y Dani, el director, es como mi hermano, pero hace un montón que no escribo y digamos que ahora es la parte en Condenas, que es Mm. mi casa editorial, eh, es Vanity Fair, que es una colaboración mensual en print, que es como muy literaria, y Traveler, que es más de viajes y hoteles y destinos. Pues Y como... luego mi newsletter, que tiene para mí la parte un poquito más libre o más completamente literaria. Sí, ahora hablamos si quieres de la newsletter. Sí que te quería preguntar como articulista habitual de todos estos medios y Sí, una persona que, bueno, más o menos controla este tipo de formato, bueno, de la columna, ¿no? El género periodístico que nos enseñaban a sí. todos en la carrera. ¿Dónde crees, para no meternos en jardines de nombrar ningún medio, vamos a decir mejor cuál o cuáles o quién o quiénes serían tus columnistas españoles que actualmente escriben en medios favoritos? Nos metemos en los jardines que quieras, ¿eh? O sea, sin problemas. Adelante, yo te pregunto y tú ya la puerta del jardín la tienes abierta. Eh, pues, a ver, a mí, ahora afortunadamente llevamos una época eh, en la que se ha abierto mucho eh, las secciones de opinión, ¿no? Que vienen heredadas del papel, Mm. absolutamente. Eran como espacios súper restringidos, ¿no? Y estaban lo siento, pues era como un espacio reservado a los señoros de toda la vida que estaban ahí con sus chesters de cuero y vamos, era como una cosa que desde mi punto de vista olía casi ya un poquito a pachuli, esas secciones clásicas. Y esta crisis que nunca acaba de los medios y este paso extraño que estamos haciendo a lo digital, tiene su lado muy bueno y es que el, se está abriendo mucho el formato y están entrando nuevas voces y yo creo que es fabuloso. Entonces, yo qué sé, a mí he nombrado a Manuel Vicent como clásico que a mí me gusta mucho. Antonio Lucas me gusta muchísimo porque está en el mundo. Eh, Ana Iris de Feria lo está haciendo súper bien en el país. Está siendo súper valiente y se está metiendo en todos los jardines posibles. Eh, puedes estar a favor, en contra del postulado de cada uno, pero a mí el periodista o el escritor, la escritora valiente siempre me parece una cosa a favor. Eh, es un tópico, pero a mí el fútbol no me interesa nada, nunca he visto un partido, pero Leila Guerreiro, que no es española, pero escribe en El País Semanal de hace un montón de años,
Está haciendo crónicas deportivas en el Mundial y es una pasada leerla, siempre es un lujo. Eh, la escritora a veces también se cuela, se llama Paula Oloisharak, ha escrito una novela que se llama Mona, sobre un encuentro literario que es una pasada, y de vez en cuando cuela alguna columna también. Y, y o sea, no quiero entrar a hablar de literatura masculina, femenina porque quizá es un poco raro, pero sí que es cierto que en medios como ese Moda, que no son estrictamente literarios, están publicando cosas súper interesantes y voces femeninas que, que, no sé, que al menos a mí me están ayudando a disfrutar de más literaturas y de más voces y de más miradas y de más miradas. Hay una chica muy joven que está en Nueva York que se llama Leticia San Juan, creo, y que es del mundo literario, creo que era editora. Y ella también tiene una newsletter y escribe en ese moda y escribe súper bien, con mucha sensibilidad. Y no sé, yo soy muy lector de Javois, obviamente lo hace muy bien, es un clásico que todas las mañanas alegra. Eh, Elvira Lindo también de vez en cuando tiene como arranques muy guays. Cuando se pone castiza me gusta mucho. Eh, Creo que tenemos mucha suerte, la verdad. Para mí estás hablando de rutinas y para mí, yo madrugo mucho, mucho. A las 5:45 ya me estoy haciendo mi café, estoy moliendo el café y una hora todos los días es para leer opinión de los medios a los que estoy suscrito, que intento estar a todos los que puedo. Y creo que estamos en una época muy interesante y tenemos mucha suerte. Es un buen momento para la crónica literaria. Y además creo que esas nuevas voces de las que hablabas antes, no específicamente los nombres, que también forman parte de esta terna de columnistas, eh, Mm. han mantenido un poco con vida eh, el, el formato, de nuevo, volvemos a la palabra formato, pero Mm. el magazine, ¿no? La revista, incluso que la gente vuelva a ir, bueno, vuelva a ir, o no se vaya del kiosco y que los sábados y los Mm. domingos pues se lleve su XL semanal o se lleve Com- pues, Completamente. en caso del fútbol, pues las revistas ahora de Libero o de Panenka, este tipo de medios no tan lastrados por la actualidad y que contienen firmas, pues por ejemplo, pues el caso de la tuya o de los que han mencionado, Javier Aznar o Mm. Enrique Ballester, o quien, y Mm. que pues eso, han conseguido mantenerse con vida, ¿no? En el kiosco, a pesar de, bueno, casi el holocausto caníbal en el que los medios de papel tradicional se han visto en los últimos tiempos. Sí, sí, y yo quiero pensar, no sé si es ego, pero que aunque ahora con Elon Musk, vamos a ver qué pasa, pero para ya no accedemos a la prensa para informarnos sobre qué pasa en el mundo. Ya llega tarde a eso. Pero sí para escuchar firmas. Cuando digo escuchar, no me refiero a contenido sonoro, a saber qué piensa esta persona que tú respetas. Mm. O sea, quiero saber cuál es la mirada de Milena sobre esto que ha pasado en Barcelona. O quiero saber cuál es la mirada de quien sea sobre un tema concreto. Entonces, las firmas, y esto se está viendo mucho en la transformación de los medios en Estados Unidos, de los que es fácil aprender mucho. Yo leo mucho sobre lo que pasa allí. Las firmas están siendo la clave de la transformación de los medios. Y de ahí un poco el origen de este reverdecimiento de la newsletter. Al fin y al cabo es el lector busca firmas, porque
la noticia ya la tienes. O sea, lo que ha pasado es fácil encontrarlo y es muy neutro, pero es la firma lo que tiene, es lo que yo busco, o lo que me da la sensación de que muchas personas buscan. La mirada de... Una mirada, ¿no? En tu caso, y volvemos a tus formatos, en este caso al de la newsletter. Y ahora me explicas bueno, cuál es tu opinión sobre la palabra formato y por qué. Y por qué quizá no sea del todo adecuado hablar de ella cuando una firma, ¿no? Que estábamos hablando, eh, comunica en Internet. ¿Qué te aporta a ti tener una newsletter semanal? ¿Cómo empezaste con ella? ¿Y qué crees que te está aportando a nivel literario? No sé si conexión... Porque, mira, hay una cosa que, que pienso yo de los escritores, sobre todo los más prolíficos que escriben una o dos novelas bueno, dos novelas al año es más difícil, pero a lo mejor una novela cada 2 años o algo así. Hay un momento en el que, al año, en el que tienen mucho contacto con los medios, con la gente y demás, y luego de alguna forma desaparecen durante otros 7, 8 meses. Quizás son los escritores más de la vieja guardia. Los actuales no pueden vivir de eso, tienen que estar prácticamente todo, en cada momento en el candelero. No sé si tener esa newsletter a ti te permite tener, o digamos, mantener alimentada a tu audiencia de alguna forma para que, bueno, pues luego cuando llegue el momento puedas retomar el contacto con ellos de una forma más fácil, o es simplemente un desahogo semanal sin plantearte otra cosa. No sé, ¿cómo lo planteaste y de qué te aporta? Vale, pues por ser súper honesto en esta pregunta, y yo tengo, creo, una relación súper sana con mis lectores y con mis lectoras y la disfruto un montón y me encanta el feedback y me encanta comentar lo escrito y no huyo de eso y odio el malditismo del escritor, no lo comparto para nada. Eh, pero para mí el acto de escribir es absolutamente egoísta, egoísta y solitario, de hecho. Y el otro día, estamos hablando de tomar notas, el otro día tuve que parar en un momento en un semáforo para tomar una nota de algo que leí en ese momento o que me pasaron, que es escribir me salva. Y yo lo comparto plenamente. A mí escribir me salva, me sana, me cura, es un acto que me sienta bien, que me necesario para mí. Y ese es el primer impulso. Escribir para mí. Independientemente de que guste, de que no guste, de que se comparta, de que no se comparta, de que todo eso son consecuencias de ese acto primigenio súper egoísta, que es que quiero hacerlo, es que me sienta bien. Y luego pasa otra cosa, que si hablamos de la literatura o de los procesos editoriales más clásicos, a lo mejor es un libro cada 2 años, podría ser. Hay escritores de libro anual y hay escritores que tardan mucho más, pero si ponemos una media de 2, 3 años y estás un año y medio en la arquitectura de tu libro, o sea, en el trabajo puro y duro de narración y de corrección, una vez lo entregas, el borrador final ya lo he entregado y pese a que luego haya etapas de corrección, hasta que te pones con el siguiente proyecto, probablemente una vez publicado, pasa mucho tiempo. Estoy hablándolo o entrevistando a otros escritoras y escritores. Hay un tiempo que, en el caso de amigos y amigas escritoras, me dicen, yo necesito ese tiempo. Como el boxeador que hace un combate y dice, no, 3 meses sin hacer nada. O sea, no voy a coger no voy a entrar en un gimnasio en 3 meses porque necesito vaciarme y a mí no, yo no tengo esa, o sea, yo quiero seguir, o sea, o sea, no quiero estar un año sin escribir. O sea, se me haría eterno. Es como estar un año sin abrirme una botella de champán. Hostia, me parece un castigo. No entiendo por qué.
con lo bien que me sienta, con lo que me gusta, con lo que disfruto, porque voy a dejar de hacer algo que me gusta. Entonces, ese es el acto primigenio, digamos, eso es lo que te lleva, a mí me lleva, porque hay sábados que apetece un poco menos. Levantarse a las 6:30 y tomarte un paracetamol si has tenido una cena copiosa y, y trabajar mientras la casa duerme. Pero ese acto primigenio tiene que ser egoísta. En mi caso es egoísta. Si no, no se mantendría. Y si fuese por otra cosa, al tercer sábado diría, oye, mira, da igual, esta semana no, o ya lo haré, o ya una vez al mes, o para qué, o qué sentido tiene. Y empezarían los porqués que aparecen en tantas partes de mi vida, al menos, ¿no? Cuando no compensa, enseguida aparece, oye, pero tú quieres hacer esto. Pero cuando el acto es tan egoísta, es tan tuyo, es tan de entrañas, es que no hay. La respuesta ya está clara. Te levantas y escribes. Queda claro que te sirve de mucho y bueno porque has llevado la creación de historias o el storytelling que se dice ahora también a tu otra faceta profesional que es la agencia Sí. en la que, bueno, una agencia de comunicación y Sí. marketing donde habéis hecho mucha imagen de marca en torno a la puesta en marcha de historias para empresas. Cuéntame un poquito cuál es la idiosincrasia de ese proyecto, cómo lo hacéis y bueno, pues no sé si algún caso real que nos quieras o que nos puedas explicar. Entiendo que también hay cierta Sí, sí, confidencialidad claro. con los clientes. Sí, pues esto surge y surge también a veces cuando se mezclan eh, los cajones y para mí es muy sano mezclar. No soy nada eh, de, no soy nada respetuoso con las cosas intocables, con el gran cine, la gran literatura, las cosas son así porque tienen que ser así. Ese no es mi modo de pensar. Creo que es sano romper y tirar la línea y estirar las cosas y preguntarse. Y, y parte del mundo, yo vengo de dos mundos, uno es el periodismo y otro la publicidad, y parte del mundo publicitario clásico, por situarnos, son agencias creativas creando campañas creativas de las que podemos ver en televisión, el clásico spot, ¿no? Que puedas imaginar que tendrás 1000 en tu cabeza, que venden un objeto, un coche, una institución, un tal, y esa creatividad cambia cada año sobre una marca o un producto. El haber mezclado, en mi caso, la narrativa o la creación más narrativa con este mundo, y en la agencia somos más periodistas que otra cosa, o sea, hay muchos más periodistas que publicitarios, lo que nos ha llevado es a que las marcas e instituciones, digamos, con los que colaboramos, es independientemente de la campaña creativa que hagas este año con gente tocando la guitarra en la playa, que está muy bien, tu marca, ¿qué tiene que contar al mundo? O sea, si la gente tuviese que definir cómo es tu marca, sea una cerveza, sea un coche, sea un ministerio, ¿qué es? Pues ¿qué es? Y eso no se lo suelen plantear. O sea, había ahí nosotros detectamos que había una falta de que marcas se preguntasen qué son y qué quieren transmitir al mundo y qué valores tienen y qué opinan sobre las cosas. Pongo un ejemplo muy claro, que es el típico, pero nos ayuda a entender. Nike, como marca que lo hace muy bien al nivel narrativo, constantemente expresa su opinión sobre el mundo. Cuando sucedió lo del Black Lives Matter, se mojaron y dijeron, nosotros opinamos esto.
y perdieron millones de todos los votantes de Trump. Creo que hacían hogueras con las zapatillas y muchas consultores decían, se han equivocado, la marca no se ha de mojar. En mi opinión es justamente lo contrario. O sea, el mundo que viene, y me incluyo en ese mundo que viene, yo quiero marcas que están vivas, que opinan, que se mojan, que están en el mundo, que tienen una forma de ser, una forma de estar, de sentir, no solo me he visto porque hace frío. Entonces, digamos que en ese plantearse cómo eres, quién eres, a quién te diriges, qué opinas sobre el mundo, está todo por hacer. Porque no, las marcas suelen ser en España e instituciones artefactos vacíos que venden productos y hacen campañas más o menos creativas sobre esos productos. Con un actor o actriz famosa, con un jingle muy bonito, que está súper bien. Pero mi sensación, y también en mi trabajo, en parte, la generación que viene, los Zetas y los Alfas, que son los siguientes, quieren marcas con las que conecten emocionalmente, que se sientan cómplices, que sean, entre comillas, de verdad. Sí, como dejan de ser clientes para ser militantes o Sí, casi acólitos, ¿no? No, acólitos quizá no, pero me entiendes por ahí, ¿no? pero es que pasa con todo, ha pasado con todo. Lo que pasa es que en el mundo, o sea, los lectores también somos acólitos. O sea, si a ti te gusta Hockebelek, joder, solo tiene acólitos. Es como todos. Sí, O sea, antes, por su antes has dicho visión. que era el mejor Carrera, el mejor escritor francés y casi corto, pero no. No pasa nada. Con Hockebelek y Carrer pasa en Madrid, en lo gastronómico, como con Sacha y La Tasquita, que hay o sachistas o tasquistas. O sea, no puedes ser de los dos, tienes que mojarte. Pues, que son dos restaurantes como muy, muy queridos por los gastrónomos madrileños. En la literatura pasa igual, o sea, hay escritores y escritoras que despiertan solo tienen acólitos. Y porque han hecho sin quererlo, Hockebelek, a un nivel, aquí hablando como persona que entiende las marcas, a un nivel de marca, hostia, es un 10. O sea, mira, lo voy a dar como a veces me invitan a dar clases, lo voy a poner como ejemplo de una clase perfecta de branding. Este tío. O sea, es una marca redondísima. Que sabes lo que significa, enseguida detectas quién es, tiene un posicionamiento sobre el mundo clarísimo. O sea, es fabuloso su trabajo, sin quererlo probablemente. O sea, probablemente sea un Seguro, trabajo sí. completamente casual, pero las cosas que nos rodean, muchas no han hecho ese trabajo. Son marcas anodinas que simplemente venden que tienen calidad y buen precio algunas y ya está. Entonces, los agentes, los que estamos por aquí en los medios, seamos personas, seamos podcast como el tuyo, tenemos que opinar, tenemos que mojarnos, tenemos que estar, tenemos que sentir, estar vivos. Jesús, estamos ya llegando a la parte final del podcast. Vamos a retomar, aunque no hemos dejado del todo de hablar de libros, pero sí que para formar una terna de recomendaciones de Jesús Sí. Terrés, bueno, pondremos, por supuesto, Nada Importa, que creo que va por 8 o 9 ediciones ya. Ahora está en la octava. Octava, pues 8 ediciones que lleva Nada Importa. También pondremos el enlace en las notas del podcast junto a Nada Importa, Yoga de Manuel Carrer y las recomendaciones que vengan a partir de ahora, porque yo me gustaría saber algunas de tus preferencias lectoras. Por ejemplo, cuando vas a una librería y no vas
a comprar nada concreto. Vas simplemente, Sí, pues no sé, paseando un sábado por la tarde por la ciudad y te sí, encuentras la central o te encuentras la casa sí. del libro o la que sea y entras a mirar dónde vas primero o qué te sueles llevar cuando no tienes nada planteado. ¿Qué tipo de libro, qué género es el que más lees o el que más compras? Pues, a ver, a mí me pasa una cosa que como lector, que intuyo que a ti te va a pasar lo mismo, creo yo. Em, Tengo la desgracia que llevo como 12 libros a la vez. O sea, soy un Mm, desastre. O sea, no voy al libro, acabo, empiezo. O sea, soy tremendamente multiorgásmico con la literatura. O sea, llevo como siempre 3 o 4. O sea, es un desastre el Kindle. O sea, entonces suelo ir a las novedades. Suelo ir a las novedades un poco también por defecto editorial profesional, de ver qué se ha publicado, ver este, claro, al final cuando estás un poco metido en el sector, conoces a los escritores y escritoras, ya sabes lo que van a publicar, pero al menos dices, hostia, a ver con qué editorial lo ha hecho, cómo ha trabajado la cubierta. O sea me gusta olisquear lo nuevo, digamos, para ver el tono, para ver también un poco la propia librería, eh, qué prioriza y por qué. mm. Eh, Ahí me puede un poco el curioso de este por qué está aquí no sé, esa parte un poco de, de, de lector curioso. ¿Y cuál es la Pero última vamos, iría sin duda a ficción, sin duda, vaya. y cuál es la última gran novedad que te has comprado, si se puede contar? Sí, pues es un libro que a mi mujer le ha entusiasmado y lo estoy empezando y me está encantando, que es Mira esa chica, Mm. de Cristina Araujo, que estoy con él, ¿eh? Estoy empezándolo y me está encantando, me está gustando mucho, la verdad. Muy bueno. Creo que es Mm, de Tusquets, si no recuerdo mal. sí, ¿de qué va? Cuéntanos un poquito. Pues cuenta la experiencia de una chica muy joven en la escuela y tiene retazos muy lejanos, míos, como lector, Mm. de lo que pudo sentir la víctima de la manada, y cuenta un poco cómo ese hecho que sucede, esa violación múltiple, eh, con todo lo terrible que es muy probable que venga precedido de años y de meses de otras muchas cosas vividas por esa chica su día a día, de un constante, no es un acto aislado, o sea, hay una presión social machista constante en mil micro detalles y cuenta excepcionalmente bien. Yo obviamente solo puedo hacer un ejercicio de empatía desde el lugar en el que estoy. Eh, Sensaciones diarias de, joder, qué vida de, lo siento, pero qué mierda, o sea, qué constante, qué injusto que por nacer en un género o en un cuerpo eh, tengas que sufrir eso y yo no. Es tremendamente injusto. Como ser humano, que una persona que está aquí al lado tenga que sufrir, no sé, bullying, comentarios, una mano en el metro, es tremendo. Que luego yo lo comento, o sea, no sé, en casa lo hablamos mucho. Y mi mujer me dice, sí, sí, pero si eso es muy normal, si eso lo hemos vivido todas. Y yo, pero ¿qué me estás contando? Entonces, al menos a mí está haciendo muy bien ese ejercicio de conectar con otra realidad o con otra mirada. Solo por eso, eso es la literatura, ¿no? Mm. El otro día precisamente leía yo una entrevista a Cristina Araujo Sí, y, y pensaba pues, lo importante que es escucharlas, porque en este caso no es una historia real, pero mm, nos retrotrae a muchas otras parecidas que han
por desgracia, ha pasado en los últimos tiempos, o Sí, bueno, desde el principio de los tiempos, aunque ahora digamos que somos más conscientes o lo sabemos más. Y, y pensaba eso, ¿no? Que qué importante es saber conocer la mirada de la víctima, porque muchas veces, no sé muy bien por completamente. qué, pero vamos al contrario, ¿no? Digamos que queremos comprender la mente monstruosa que ha Mm. cometido el delito y olvidamos a la víctima deshumanizándola de alguna forma y, y Sí, y separándonos de revictimizando. ella. Sí, ¿no? Y Mm, volviéndola a victimizar sí. otra vez con el relato del agresor. Es que es tremendo, ¿no? Y si haces el ejercicio súper sano de, de, de intentar ponerte en su piel, hostia, es como... es que dan ganas de incendiarlo todo. O sea, es tremendamente injusto el hoy. Vaya, Mm, no hay que irse hace 100 años. sí. Muy interesante esta novela, esta recomendación. Así que, Sí. pues como todas, las ponemos aquí en las notas del podcast. Jesús, ¿dónde, cómo y cuándo te gusta a ti leer? No sé si en la cama, pues en el sofá, o tienes algún Buah, sitio concreto donde te pilla. Noso- nosotros estamos ahora en una etapa de nuestra vida en la que viajamos muchísimo, también por parte de mi trabajo editorial, que es sobre destinos y viajes. Sí. Entonces, soy un lector mm, completamente adaptado a la situación. Leo en la cola en la cola del aeropuerto, cuando estoy desayunando, porque yo desayuno antes que Laura y yo a lo mejor estoy una hora desayunando y leyendo, no sé, en el propio avión con estos mismos auriculares, pongo a leer, en cualquier sitio, no sé, no necesito estar en mi sofá con mi vela y mi vaso de whisky para leer, que va, en el móvil, o sea, tengo el mismo libro. Para esto soy muy tecnológico y no me avergüenzo y hay veces que me pongo a leer Mira, esa chica lo tengo El en el Kindle. iPhone. Y, Mm. sí, en el Kindle lo abro ahí y sigo leyendo porque hoy he comido en un restaurante solo y he seguido leyéndome mi libro. Porque se me había olvidado, no lo tenía físicamente, no tenía el Kindle tampoco, pero me lo he leído en el móvil. Es que él emociona igual, o impacta o te llega igual. No exactamente igual, Sí, obviamente, pero, entiendo. pero si estás dentro, estás dentro. Pues Jesús, hemos cumplido ya más de una hora bueno, casi una hora de podcast. Si quieres nos vamos con una última pregunta. No sé si te voy a pillar, porque esta es ¿de qué libro, y no vale la novela que hemos recomendado al principio, porque entonces pierde la gracia, ¿de qué libro Ujú. te gustaría que hiciéramos, que se hiciera una muy buena película? ¿Cuál es ese libro que... Porque has hablado de yoga, que es el último que te ha Ujú. tocado la fibra, pero yo creo que todos tenemos ahí un libro, pues que a lo mejor hemos leído hace 5 10 15 años, del que guardamos muy buen recuerdo y que, bueno, nos haría especial ilusión ver en el cine o en la tele. ¿Tienes alguno tú? Que sea uno clásico. ¿No? O uno nuevo, pero uno que hayas leído hace tiempo, que sea el libro de tu vida o... Pues, pues te voy a decir dos, sí puede ser, Sí, claro. si me permites. Eh, Dos y medio, si puedo. Eso, en medio a ver cómo me lo Porque, explicas, pero vale. sí, no, porque el medio, uno de los que tenía hoy es un cómic, por eso es un medio, porque Ah, vale. no quiero llamar al cómic medio libro, Sí, sí, todo lo entiendo, contrario, entiendo. que es Furari, de Jiro Taniguchi, que me gusta muchísimo, Vale. y, y me encantaría verlo hostia, en algún director o directora con algún lenguaje audiovisual que sea muy lírico, hostia, me encantaría. Eh, Ozu lo hubiese hecho muy bien. Entonces, pero este cuenta como medio.
Y dos que me gustaría, uno más reciente, de un escritor amigo además, que es Jacobo Vergareche, es Los días perfectos. Creo que es un librazo increíble en Asteroide y me gustaría ver cómo se traslada. Lo imagino en una peli de filming o en una serie o algo así. Podría funcionar. Porque el libro tiene como dos partes, bueno, dos partes muy claras. Y lo veo, él también, si no recuerdo mal, estaba metido en el mundo de la producción audiovisual. Y el propio libro, nunca lo había pensado esto, pero tiene sentido, tiene una estructura muy cinematográfica. O sea que a lo mejor ya lo hizo pensando en eso. Puede ser, puede ser. Y otro que me encantaría verlo es Las frías noches de la infancia de Tefer Oslu, que es un libro recuperado de la editorial Errata Naturae, que diferente a yoga, no tiene nada que ver, pero también es un libro sobre una transformación y sobre un proceso duro emocional. Estoy muy ahí, los procesos duros emocionales, como ves. Y eso es una pista sobre lo que viene. Y me encantaría verlo, me encantaría ver qué actriz podría interpretarlo y quién podría... Es un librazo, es un libro increíble, que recomiendo muchísimo y que ha sido para mí uno de los libros del año también, junto a Yoga. Las frías noches de la infancia, buenísimo. Muy bien, pues Estos dos serían las frías noches de la 2,5. infancia y 2,5 y el medio Furari. Pues esos 2,5 más yoga y mira esa chica y bueno, los que hemos mencionado, como siempre, en las notas del podcast para quien quiera hacer caso a Jesús Terrés y pues comenzar a leerlos. Jesús, se nos ha ido ya más de una hora, ahora sí que llegamos al final. Gracias por haber estado aquí hoy con Leer para Contarlo. La verdad que pues un honor, como te he dicho al principio, no sé si en directo, grabando o antes, para mí es un honor. Gracias por haber estado aquí y nada, pues te sigo leyendo en la newsletter, en tu siguiente trabajo, cuando lo saques ahí estaremos para leerlo y nada, lo dicho, que muchísimas gracias. Muchas gracias y por una charla que es por esta temperatura, textura tan tranquila y tan... Me he sentido súper cómodo y cómo se agradece estos momentos así de paz y de tranquilidad. Muchas gracias.